Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios y vamos a platicar con ustedes el día de hoy de temas bastante interesantes. Por supuesto tendremos el cierre de los mercados aquí en México, en Estados Unidos, otros mercados y también tendremos un tema muy interesante. ¿Cómo anda usted de estrés? ¿Es usted estresado? ¿Qué significa estrés? ¿Trae usted migraña? ¿Es una migraña simplemente porque le va a dar catarro o es una migraña porque continuamente tiene usted migrañas? ¿Y qué significan esas migrañas? Y como eso, otros síntomas. Vamos a platicar con ustedes al respecto. También tendremos con ustedes otros temas que serán de su interés y por supuesto al cierre de nuestro mercado, también de nuestro programa, también platicaremos con ustedes de la apertura de los mercados asiáticos. Esto y más para ustedes aquí en Monitor de Negocios, pero si les parece vamos a ver cómo están al cierre los mercados de nuestro país. Pero antes de mercados, vamos a platicar con ustedes un poco acerca de lo del estrés. Es un tema que de veras, a mí lo que me impresionó fue el nivel que tiene nuestro país en comparación con el resto del mundo. ¿Alguna vez seguramente ha padecido usted estrés o le han dicho a usted, tranquilo, estás estresado? Según la Real Academia Española, el estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Pero vamos a profundizar un poco más adelante sobre este tema. Fíjese lo que dice la Real Academia sobre lo que es el estrés. Pasamos primero a ver cómo están los mercados al cierre del día de hoy. En la jornada de este martes, la Bolsa Mexicana de Valores sigue recuperando posiciones. El principal indicador del mercado ganó 1.68% para quedar en 40.790.16 unidades. Los analistas dijeron que las malas noticias sobre las pérdidas de Apple no tuvieron mayor incidencia en nuestra bolsa. Mientras tanto, en Nueva York, el Dow Jones tuvo un ligero avance de 0.14% para cerrar en 15.567 enteros. En tanto, los malos resultados de Apple, que reportó un descenso de 22% en sus ganancias, provocaron que el índice Standard & Poor's pusiera fin a su racha ganadora. Al final, el indicador retrocedió 0.19% y se ubicó en 1.692 unidades. Las pérdidas también se hicieron presentes en el índice Nasdaq, que tuvo un retroceso de 0.59% y se colocó al cierre en 3.579 unidades. En Londres, el FTSE sigue a la baja, perdió 0.39% y se ubicó en 6.597 enteros. En los mercados de energía, el petróleo West Texas ganó 0.09% y cerró en $107.33 por barril. El Brent del Mar del Norte ganó 0.25% para concluir en $108.42 por barril y la mezcla mexicana tuvo una recuperación de 44 centavos de dólar y al final de las operaciones quedó en $101.97 por barril. En el mercado de los metales, el oro en Nueva York ganó 0.61% y cerró en $1,343. En México, el dólar cerró en 12.70 pesos a la venta y el euro en 16.78 pesos. Bueno, y otro de los temas que también nos tiene a todos estresados, por supuesto, son los mercados y lo que va a pasar, el porvenir con la tasa de interés, el tipo de cambio, lo que va a ocurrir al cierre de 2013 en la economía de nuestro país y en la economía de todo el orbe. Vamos con la siguiente entrevista que tenemos aquí en Monitor de Negocios, preparada para ustedes al respecto. Bueno, nos encontramos con Delia María Paredes, ella es directora ejecutiva de análisis de Grupo Financiero Banorte. Vamos a platicar de un par de temazos que están habiendo en los últimos días. Delia, gracias por estar con nosotros aquí en Monitor de Negocios. Gracias por la invitación. Primer tema, ¿no? Verdaderamente las fracturas que ha causado financieras, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, ¿no? Así es, fue una sorpresa realmente el cambio de tono que hizo el FED y en particular Bernanke, a quien el propio FOMC lo nombró así que como el vocero, ¿no? El que iba a dar el mensaje de que
muy probablemente están pensando en reducir el estímulo tan pronto como este año. Y así lo dijo. Así lo dijo. Lo que pasa es que nadie se esperaba la reacción de los mercados, de los inversionistas. Sí, la verdad es que los mercados se lo tomaron muy mal. Ellos pensaban que la liquidez pues era algo seguro, iba a ser una constante por lo menos en los próximos 2 años, y este cambio realmente sorprendió, y a partir de ahí pues Bernanke y el FED se han dedicado a tratar de explicar más claramente lo que quisieron decir. La verdad de las cosas es, también es un poquito como el caramelo al niño, ¿no? O sea, hace varios años no estaban acostumbrados a esta cantidad de estímulos monetarios los mercados. Esto fue a raíz de la crisis, o sea, a raíz de 2008 prácticamente, ¿no? Así es. Que empezaron con los estímulos primero a través de las colocaciones típicas, ¿no? De tesoros, de CETES y de bonos, y empezaron a soltar más liquidez con los famosos QEs, ¿no? Exactamente. ¿No? Como que el QE1, QE2, hasta el QE3 llegaron, ¿verdad? Este es digamos, QE3, la tercera es parte. soltar liquidez para que el mercado tenga por dónde moverse y por dónde caminar, ¿no? Exactamente, y la verdad es que sí ha ayudado a la economía. La verdad es que los indicadores en Estados Unidos empiezan a mejorar. Contrario a Europa. Europa no ha soltado así la liquidez, ¿verdad? No, en Europa han sido mucho más conservadores a la hora de ir viendo, porque además, bueno, es otro arreglo, ¿no? Monetario ahí, el tema del euro diferente al dólar, ¿no? Y la Reserva Federal. Porque además tienen un banco central, pero el banco central es para muchos países. Exactamente, y el Banco Central Europeo lo que se ha negado es un poco a financiar los desequilibrios fiscales de los países europeos, Alemania, particularmente, ¿no? de la periferia. Alemania principalmente es el que se ha negado, ¿no? Pero es la que suelta dinero. Exactamente. Entonces, pues es la que dice, no, vámonos a la reestructuración, a que se ajusten los países a sanear sus economías. Exactamente, pero fíjate que esa política o esa filosofía en los últimos, este año, digamos, ha venido un poquito variando. Se han dado cuenta que si los hacen ajustarse se están ahogando y no van a poder salir. Entonces han un poquito relajado el tema. A España, a Francia, a Italia les han retrasado el momento, digamos, el periodo en el que tienen que alcanzar sus objetivos fiscales, y la verdad es que sí estamos viendo cómo se empieza a dar la vuelta el tema de actividad económica. No les importó mucho con Grecia ni Portugal, ¿no? Pero ya empezando con Italia y España, que estaban echando aceite y siguen echando aceite, exactamente, tuvieron que relajarse, ¿no? Exactamente. Modificaron ahí su postura. Sigue habiendo un tema de ajuste fiscal, pero bueno, les van a dejar un poco que empiecen a recuperarse y más adelante apretar ya más fuerte el tema. Y para México, todo esto, ¿qué nos implica? Estábamos muy ralentizados, muy lentos. El primer semestre verdaderamente sentíamos la soga al cuello, sobre todo con el bajo gasto del sector público. ¿Cómo ves ahora entre reactivación de la economía americana y que va a haber también más gasto del sector público en el segundo semestre? Sí, efectivamente estamos esperando un segundo semestre del año mucho más positivo. Ya de hecho las cifras de finanzas públicas de mayo muestran crecimientos del gasto público. Muy probablemente la parte de ajuste fiscal aquí en México ya la pasamos. Este segundo semestre va a ser mucho más dinámico también en términos de un mayor dinamismo de la demanda externa, y sobre todo el hecho de que estamos muy positivos todavía de que van a pasar las reformas estructurales. Bueno, pues eso va a ayudar a la perspectiva hacia adelante para el crecimiento. Y por último, algo que también ha venido discutiéndose mucho en estos últimos días, la posible revaluación fuerte del tipo de cambio, que pudiéramos volver a ver niveles de 11.90 por ahí en el tipo de cambio. Bueno, nosotros seguimos bastante positivos con el tema del tipo de cambio, lo vemos en 12 a finales del año. Todo el tema de reformas. Entonces no están mal esos rumores científicos de la rumorología de los pasillos descompuestos, ¿no? Y los teléfonos descompuestos. No, el peso tiene, o sea, la economía mexicana tiene todo para tener ese tipo de cambio. Músculo muy fuerte en el tipo de cambio. ¿No hace daño a los exportadores? Todavía ese nivel estamos muy por arriba de lo que veníamos viendo antes de la crisis, entonces seguimos teniendo ahí una ventaja competitiva.
en términos del tipo de cambio. Sigue apoyando, digamos, el tema exportador. Trabaja bien importaciones, exportaciones, van a trabajar bien las balanzas. Así es, eso ha sido una constante en los últimos años en la economía mexicana. Las cuentas externas están bajo control, el déficit controlado, financiado totalmente por flujos de inversión extranjera directa y bueno, ni qué decir de los flujos de extranjeros en cartera y desde luego la acumulación de reservas internacionales. Ahí tienen ustedes los puntos de vista de Delia María Paredes, directora ejecutiva de análisis de Grupo Financiero Banorte. Escríbanos a nuestro Twitter, ahí aparece, para que nos pregunten, nos hagan los cuestionamientos. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo con lo que dice Delia? Escríbanos al Twitter, por supuesto, de nuestro programa y con mucho gusto, Delia y un servidor trataremos de darle respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, Delia, por habernos recibido aquí en Grupo Financiero Banorte. Gracias a ti. Gracias. Gracias a Delia María Paredes por haber platicado con nosotros aquí en Monitor de Negocios. Y nos vamos, por supuesto, con Yamile. Yamile nos tiene la información de la apertura mercados asiáticos. Platícanos, Yamile. Hola, ¿qué tal, Efren? Muy buenas noches. Y antes de despedirnos, les informo que los mercados en Asia iniciaron operaciones con altibajos. En Tokio, el índice Nikkei pierde al momento 0.36% y se ubica provisionalmente en 14.724 unidades. En Hong Kong, el índice Hang Seng gana 2.3% y al momento se ubica en 21.915 enteros. Es la información hasta el momento. Muy buenas noches. Gracias, Yamile. Amigos, muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Otra vez aquí mañana en punto de las 7:45 en Monitor de Negocios.